El tiempo en la narración, por Jennifer Alvarado Ramírez. ¿Qué entendemos por tiempo en la narración? La relación temporal de la narración con la supuesta ocurrencia del evento. Según Gray, 1975, página 319. También Gray nos decía que muy frecuente la narración es posterior, tiempo pasado. Menos corrientemente, la narración es anterior, futuro. La narración puede también ser contemporánea del evento, como si fuese una relación momento a momento, presente, y puede incluso comenzar después de haberse iniciado el evento, pero no antes de haber terminado durativo. Gray, 1975. Narración ulterior. Acto narrativo que se sitúa en una posición de posterioridad con relación a la historia. Quiere decir que se da después de que la historia ocurriese. Narración anterior. Acto narrativo que antecede a la ocurrencia de los eventos a los que se refiere. Quiere decir que se dio antes de que estos eventos ocurriesen. Narración intercalada. Acto narrativo que sin esperar a la conclusión de la historia resulta de la fragmentación de la narración en varias etapas interpuestas a lo largo de la historia. Narración simultánea. Constituida por aquel acto narrativo que coincide temporalmente con el desarrollo de la historia, es decir, se narra mientras pasa. La anacronía. El término anacronía designa todo tipo de alteración del orden de los eventos de la historia cuando son representados por el discurso, es decir, una alteración en la cronología de los eventos. Analepsis. Además de corresponder genéricamente al concepto designado también por el término flashback, la analepsis es todo movimiento temporal destinado a relacionar eventos anteriores al presente de la acción e incluso en algunos casos a su inicio. Quiere decir que nos presenta un evento que ocurrió en el pasado para relacionarlo con el presente. Prolepsis. Todo movimiento de anticipación por el discurso de eventos cuya ocurrencia en la historia es posterior al presente de la acción. Quiere decir que nos narra algo que va a pasar. Clasificación de la prolepsis. Prolepsis internas heterodiegéticas. El contenido de la prolepsis no se identifica temáticamente con el momento de la acción del relato primero. Prolepsis internas homodiegéticas. El contenido de la prolepsis coincide con el del relato base. Prolepsis internas homodiegéticas completivas. Anticipan un acontecimiento que tendrá lugar en un momento posterior. Prolepsis internas homodiegéticas iterativas. Mencionan de manera única y globalizante acciones que se repetirán en un momento posterior de la trama narrativa. Prolepsis internas homodiegéticas repetitivas. Aluden más de una vez a un determinado acontecimiento futuro. Duración y frecuencia. El término duración engloba una serie de procedimientos cuya función es acelerar o ralentizar la velocidad o tiempo del relato. Los 5 movimientos que regulan el ritmo narrativo reciben los nombres de elipsis, sumario, escena, pausa y digresión reflexiva. Comencemos por la elipsis. Consiste en el silenciamiento de cierto material diegético de la historia que no pasa al relato. El sumario. Figura de aceleración en la que, a diferencia de la elipsis, el material de la historia sí pasa al relato. Lo característico del sumario es la síntesis,
es decir, la concentración de grandes materiales diegéticos en un momento limitado del relato. La escena encarna la igualdad o isocronía entre la duración de la historia y el relato. Es el caso del diálogo, en el que el tiempo de la historia y el relato coinciden aparentemente. La pausa es el procedimiento privilegiado para la ralentización del relato. La forma básica de establecer una pausa es romper la diégesis con un fragmento descriptivo. La digresión reflexiva constituye el segundo procedimiento para el remansamiento de la acción. En este caso, se introduce una modalidad de discurso diferente, un discurso valorativo o abstracto que puntualiza el material diegético del relato. La frecuencia atiende al criterio del número de veces que un acontecimiento de la historia es mencionado en el relato. En el análisis de la frecuencia caben tres posibilidades. La primera, el relato singulativo. Se produce cuando tiene lugar el pleno ajuste entre historia y relato en cuanto al número de veces que se produce. Estamos ante el caso de un enunciado narrativo que cuenta una vez lo que ha ocurrido una vez. El relato iterativo se produce cuando se menciona en el relato una sola vez acontecimientos que se han producido varias veces en la historia. El relato repetitivo es aquel que produce un número variable de veces un acontecimiento que ha ocurrido una sola vez en la historia. Con esto concluyo mi presentación. Gracias.